gran sacrificio fue. El Padre ofrendó y así nos revivió. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos, hermanos. Vamos a tener un momento de oración. Padre, gracias te damos, bendito Dios, por tu salvación a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Gracias, Padre, porque ¿qué hubiese sido de la raza humana si tú en tu gracia, amor y misericordia no hubieses tenido memoria de nosotros, Señor? Gracias por esa sangre preciosa, gracias por ese sacrificio cruento y doloroso. Gracias por ese Jesús que abrió esos brazos y en medio de ese dolor, de esa angustia, de ese padecimiento, dijo, consumado es. Y ciertamente todo fue consumado en un sacrificio maravilloso y perfecto, gracias a que tú nos amaste, Señor. Padre, me presento en esta hora delante de tu presencia en unión a mis hermanos en Cristo y te ruego, bendito Padre Celestial, que seas tú ministrando nuestras vidas en esta hora conforme a lo que tú tienes para nosotros como pueblo tuyo, Señor. Permite que sea este un tiempo dedicado solamente a ti, Señor. Padre, pon en nosotros respeto, Señor, reverencia delante de tu presencia. Este no es el momento para atender ningún otro asunto, nada, Señor. Si no tenemos una hora para ti, Señor, ¿cómo podemos pensar en que un día te vamos a adorar por toda una eternidad, Padre Santo? Permite, oh Padre Santo, de que sea este momento un momento solamente entre tu pueblo y tú, Padre Santo, ministrando a través de tu palabra, Señor. Aparta toda distracción, aparta todo aquello, Señor, que el enemigo pueda usar para disectar, Señor, este tiempo, este momento que supuestamente es apartado para ti, Señor. Habla a nuestras mentes, a nuestros corazones, Señor, y obra conforme a cada necesidad personal, Padre Santo. Honramos y bendecimos tu bendito y maravilloso nombre, Señor. Y te rogamos para que te pasees, Señor, por los pasillos de nuestro corazón, Padre Santo, y que hagas los cambios necesarios, Señor, conforme a lo que tú demandas de tu pueblo, Señor. Y permite que esta verdad sea atesorada de tal manera que vivamos conforme a ella, a tu consejo, a tu estatuto y a tu mandato, Señor. Úngeme, Señor, para que mis palabras sean tus palabras, Señor, y para que seamos vasos recipientes de tu verdad, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bueno, mis hermanos, una vez más, saludos y bendiciones para todos. La palabra Pascua viene de la palabra hebrea Pesaj y significa paso o cruce de un punto o de un lugar hacia otro. Para el pueblo judío, la Pascua es la conmemoración del momento en que, dirigidos por Moisés y bajo la autoridad y voluntad de Dios, el pueblo de Israel cruza o pasa el Mar Rojo para así ser liberado de la esclavitud bajo la cual estuvieron por más de 400 años bajo el yugo egipcio.
Ya todos conocemos muy bien la historia, cómo Moisés lleva al pueblo de Israel a ese punto en que ellos no podían cruzar, pero Dios le da instrucción a Moisés de que levante su cayado, las aguas se abren, el pueblo de Israel cruza y cuando están al otro lado, el ejército del faraón busca hacer lo mismo, pero en el momento en que el ejército egipcio está cruzando en seco por el medio de las aguas, Dios cierra las aguas y el ejército del faraón perece. Ahora, para los cristianos, la Pascua conmemora principalmente el paso de Jesucristo de la muerte a la vida, es decir, la resurrección, la cual aconteció en el día domingo, o sea, al tercer día después de la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, para de esa manera así salvar a un pueblo el cual a partir de ese momento quedaba libre o era liberado de las consecuencias del pecado que lo separaban de su creador. El Nuevo Testamento nos enseña que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es el fundamento de la fe cristiana. Es por esto que Pablo, hablando en relación a la resurrección, nos dice en Primera de Corintios, en el capítulo 15, versículo 14, le dice Pablo a los corintios, si Cristo no resucitó, entonces vana es nuestra predicación y vana es vuestra fe. En otras palabras, si Cristo no se levantó de la muerte, si Jesús no se levantó del sepulcro, entonces el evangelio de salvación, el evangelio que predicó nuestro Señor Jesucristo, es una falsedad, es una mentira, es un argumento que no trae ninguna promesa a aquellos que lo escuchan. La resurrección, mis hermanos, estableció a Jesús como el Hijo de Dios y se cita como prueba de que Dios juzgará al mundo con justicia. Dios le ha dado a la humanidad y particularmente a aquellos que son hechos hijos por adopción, es decir, a los creyentes, a los cristianos, Dios les ha dado un nuevo nacimiento en una esperanza viva por medio de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Esa es nuestra esperanza, ese es nuestro fundamento. Como acabo de decir, como citó el apóstol Pablo, si no hay resurrección, entonces no hay esperanza. Los cristianos, hermanos, los cristianos por la fe en el poder que recibimos a través de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, recibimos un regalo maravilloso por parte del Espíritu Santo y es el regalo del don del discernimiento. Cuando usted y yo recibimos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador personal, uno de los regalos que nos da el Espíritu Santo es el don del discernimiento. Les explicaba en un mensaje anterior, no sé hace cuántos domingos, que el don de discernimiento podríamos compararlo con un radar. ¿Cuál es la función de un radar? Un radar, si nosotros miramos, por ejemplo, un avión está equipado con un radar, el piloto puede descansar en el hecho de que una vez active ese radar, ese avión va a continuar viajando sin que el piloto esté interactuando con los controles de la nave. ¿Por qué? Porque ese radar tiene la capacidad de dirigir esa aeronave, de regular su altura, de decirle al piloto o de darle alarmas al piloto en caso de que haya contratiempos o haya obstáculos adelante del avión. Y de esa manera, lo que se conoce como autopiloto o autopilot en inglés, ese avión continuará navegando sin ningún problema como resultado de que está siendo dirigido por un radar. Pues eso mismo es lo que el don de discernimiento ejecuta en las vidas de un hijo o una hija de Dios. Ese radar podríamos decir que es el GPS del Espíritu Santo. A través de ese radar nosotros nos conectamos con Dios y recibimos esa señal del Espíritu Santo en el que Él dirige nuestras vidas. Y es por eso que cuando en nosotros está activo ese don de discernimiento, es cuando nosotros tenemos
en nuestro ser interior ese fundamento que nos mantiene firmes y seguros para caminar en un nuevo estilo y forma de vida según Dios, porque ese es el Evangelio. El Evangelio del Señor Jesucristo. Muchas veces nosotros nos acercamos a una persona a compartirle la palabra de Dios y la respuesta de esa persona es: yo no estoy interesado en cambiar de religión. La respuesta es: yo no vengo a compartirle religión, yo vengo a compartirle un estilo de vida según Dios. Esa es una descripción más precisa de la que le debemos dar a una persona que piense que le estamos persuadiendo de un cambio de religión. El Señor Jesucristo no vino a predicar religión, Él vino a predicar un evangelio que no es otra cosa que un estilo de vida conforme al pensamiento y al corazón de Dios. La pregunta, hermanos, con la que quiero dar inicio a este mensaje es la siguiente: ¿cómo hemos respondido como personas redimidas y lavadas en la sangre de Cristo? ¿Cómo hemos respondido a ese plan de perdón y de esperanza que Dios trajo a tu vida y a la mía por medio de la resurrección de Jesús? ¿Cómo respondemos nosotros a ese plan perfecto de perdón y de resurrección a través de nuestro Señor Jesucristo? El título de este mensaje, hermanos, es Un corazón no dividido. Y les pido que por favor me acompañen en la escritura, en sus Biblias. Vayámonos al libro de Mateo, capítulo 21. Libro de Mateo, capítulo 21. Y vamos a leer los versículos 1 al 11. Mateo 21, versículos 1 al 11. Algunas de nuestras Biblias tienen títulos al comienzo de los pasajes o de las enseñanzas que tenemos ahí en la escritura. El título de este pasaje que vamos a leer es La entrada triunfal a Jerusalén o en Jerusalén. Mateo 21, versículos 1 al 11. Y dice la palabra de Dios: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis un asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía mantos en el camino, y otros cortaban ramas de árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Gloria a Dios. El enfoque, hermanos, de este mensaje no lo concentré o no lo puse en lo que Dios hizo por nosotros a través de nuestro Señor Jesucristo, no porque esto no sea importante, hermanos. Obviamente tenemos más que claro
que tanto el propósito como los medios que Dios usó para nuestra redención fueron no solamente buenos, sino que fueron perfectos. El plan de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo y su obra redentora fueron simplemente perfectos. No hay punto de discusión. Y es por eso que quise concentrarme no en la parte de Dios, porque no tenemos nada que objetar, no tenemos nada que cambiar, no podríamos, aunque quisiéramos, en relación a lo que Dios hizo por nosotros, pero sí hay mucho que decir en relación a lo que nosotros hacemos frente a lo que Dios hizo por nosotros. Y es por eso, hermanos, que concentré este mensaje en tomar estos versículos de una manera confrontativa frente a ese plan perfecto que Dios estableció para tu vida y para la mía. Así que vamos a mirar estos versículos y a medida que los vamos disecando, vamos haciendo la transición en lo que respecta a cada uno de nosotros, a nuestras vidas. Mantengan sus Biblias ahí en el libro 21 de Mateo, en los versículos 1 al 11. Y dice allí en los versículos 1 al 3 que Jesús llama a dos de sus discípulos. La palabra no enseña o no nos dice cuáles dos discípulos fue los que llamó Jesús, pero especulan los eruditos, los escolares, de que lo más posible es que estos dos discípulos hayan sido Pedro y Juan. Entonces Jesús llama a estos dos discípulos y les dice, vayan a la aldea del frente. Y allí ustedes van a encontrar un asna y van a encontrar un pollino. Y ustedes los van a desatar. Y ustedes van a tomar estos dos animales y me los van a traer. Y si por alguna razón ustedes encontrasen oposición o encontrasen a alguien que quiera impedirles hacer lo que yo les he mandado hacer, entonces ustedes simplemente le van a responder, el Señor los necesita y luego se los enviará. En este versículo o en estas palabras, hermano, encontramos dos aspectos de la deidad presentes en Jesús. Y esos dos aspectos de la deidad presentes en Jesús son la soberanía y la omnisapiencia. ¿Quién le dijo a Jesús? ¿Quién le informó a Jesús de que en la aldea del frente había dos pollinos o había dos animales, un asna y un pollino? Nadie. Jesús no necesitaba que nadie le dijera eso. ¿Por qué? Porque en Dios, en este caso, en Jesús, que según la doctrina de la quinosis, que nos enseña que Jesús era 100% hombre y 100% Dios, en Jesús habitaba los atributos de la deidad, dentro de los cuales contamos la omnisapiencia. Jesús no necesitaba que nadie le dijera de estos dos animales porque él ya sabía en su omnisapiencia de estos dos animales. Y es por eso que les dice, vaya y desátenlos y me los traen. Ahora, el otro aspecto de la deidad que es su soberanía. ¿Quién le dio autoridad a Jesús para que fuera a tomar algo que no era de él? Nadie. Total, Jesús no necesitaba pedirle permiso a nadie porque Jesús, como Dios, es soberano para tomar lo que él se antoje de su creación. Ahora, lo que sí es interesante de este versículo es que dentro de los planes que Dios ha establecido para el hombre, dentro de todo lo que Dios hace para bendecir la vida de los seres humanos, en ningún momento él hace uso o abuso de su autoridad, de su soberanía o de su poder para tomar algo o para ejecutar algo que afecte la vida de los seres humanos. Y eso lo vemos en la última parte del versículo donde él les dice, tomen esta asna y este pollino, pero él luego se los enviará. Dios no vino a quitarle nada a nadie. El único que vino a matar, a robar y a destruir
es Satanás, no Dios. Dios vino a agregar y a multiplicar. Las palabras de estos versículos entonces, hermanos, nos muestran que esos atributos de la deidad estaban presentes en Jesús. Ahora, pregunta, ¿sabía Dios lo que hacía cuando se acercó a tu vida y te dijo, ven y sígueme? Si Jesús sabía de esta asna y de este pollino y pidió que se los trajeran para cumplir un propósito, ¿cuánto más propósito no tendrá Dios sobre tu vida y sobre la mía, mis hermanos? No es Dios el que le ha fallado al hombre, sino el corazón dividido del hombre el que le ha fallado a Dios. Dios, desde el momento en que la raza humana fue marcada por las consecuencias de la desobediencia, el corazón del hombre siempre ha tenido problemas en sujetarse a Dios. Siempre, siempre en el corazón del hombre ha habido división para con Dios. No importa cuántas veces Dios le muestre fidelidad y misericordia. El Antiguo Testamento, hermanos, o la Tanaj, como la llaman los judíos, es un compendio de libros que nos muestra la vida de la raza humana desde su creación, pasando por el proceso de formación y todo el proceso histórico o el recuento histórico del pueblo de Israel como pueblo escogido por Dios hasta llegar al nacimiento de Jesús. Ese es el tiempo de la Tanaj o del Antiguo Testamento. Desde el momento en que Dios crea al hombre hasta el momento en que aparece Jesús en la historia de la humanidad, que es donde se da comienzo al Brit Hadashah. El Brit Hadashah es el Nuevo Testamento. Es ahí donde termina, obviamente, el Antiguo Testamento. Lastimosamente, hermanos, cuando usted y yo leemos las páginas del Antiguo Testamento, vemos en esas páginas el deseo inefable de Dios por mantener a su pueblo en una relación de comunión, de amistad, de coinonía con Dios. Pero el pueblo, que todos sabemos que en este caso el pueblo de Israel representa el pueblo de Dios, nos representa a nosotros. El pueblo siempre, siempre se apartaba de Dios porque había división en el corazón del pueblo. Poco después de la traición de Salomón, no sé cuántos de ustedes, espero que todos, hemos leído el capítulo 11 del libro de Primera de Reyes, un libro triste, hermanos. Triste, ¿por qué? Porque en este libro, hermanos, nos narra la palabra de Dios lo que sucedió en la vida de aquel hombre al que la Biblia, al que la Escritura nos describe como el hombre más sabio que alguna vez haya existido. El hombre cuya sabiduría jamás ningún otro ser humano podrá igualar. Y estamos hablando del rey Salomón. Sin embargo, el capítulo 11 de Primera de Reyes nos describe un panorama sombrío de este hombre sabio, de este hombre que supuestamente tuvo ese privilegio ante los ojos de Dios por la petición que él hizo y que Dios le dio crédito cuando Dios le dijo, ¿qué quieres que te dé? Y él no pidió riquezas, él no pidió poder, él no pidió un ejército poderoso, él simplemente le dijo, dame sabiduría para dirigir a tu pueblo. Y se le dio sabiduría como ningún otro hombre la ha tenido ni jamás la tendrá. Mas, sin embargo, cuando leemos ese capítulo 11 de Primera de Reyes, vemos a un Salomón caído, vemos a un Salomón destruido, a un Salomón abatido. ¿Por qué? Por causa de la división que hubo en su corazón, hermano.
El corazón de Salomón se dividió como resultado de no haber escuchado la voz de Dios. Cuántas veces Dios le advirtió a Salomón, cuídate, Salomón, porque Dios conoce todas esas áreas de nuestra vida que no se sujetan en señorío a Él. Dios conoce todo esto, ese tendón de Aquiles en el que sabe que tú y yo tenemos problemas en nuestra relación con Él. Dios conoce todas esas áreas que causan división en nuestro corazón para mantenernos en una línea de comunión con Él. Y Salomón no escuchó la voz de Dios. Y vemos allí como Salomón, justo y exactamente como Dios se lo advirtió, Dios le dijo, mucho cuidado, Salomón. Porque, hermano, Salomón tenía un problema de faldas, de la misma manera que lo tuvo Sansón. Y Dios a ambos les advirtió, tengan mucho cuidado con el problemita que tienen, que es un problemita bien serio. Y si ustedes no prestan atención a lo que les estoy diciendo, les viene un tremendo dolor de cabeza. A Sansón le costó la vida y a Salomón prácticamente casi que lo mismo, porque no les voy a decir ahora todo, pero se los dejo como tarea que se lean el capítulo 11 de Primera de Reyes, la caída del rey Salomón. Como todo lo que le dijo Dios, si tú sigues enredándote con mujeres que adoren a otros dioses, y Salomón tuvo 700 concubinas y 300 esposas, hermanos, increíble. Yo no sé, Salomón, cómo tenía tiempo para lidiar con todas esas mujeres. Pero lo que sí podemos decir es de que se cumplió en Salomón todas las advertencias que Dios le dijo, que si no se alejaba de eso, su corazón iba a entrar en división. Y eso fue precisamente lo que sucedió en el corazón de Salomón. Salomón no solamente comenzó a adorar los dioses de aquellas mujeres con las que se enredó, sino que les levantó altares. Terrible, terrible, hermanos. A partir de esa caída de Salomón, nos enseña la escritura que el pueblo de Israel, se dividió en dos reinos. Esto trajo y noten, hermanos, porque un común denominador de este mensaje es la palabra división. A raíz de la caída de Salomón, entra división en el pueblo de Israel. Y esta división causó de que este pueblo se partiera en dos. Dos de las tribus de Israel, que supuestamente eran las mejorcitas, conformaron lo que se llamó el reino del sur, o sea, el reino de Judá. Estas fueron las dos tribus que se mantuvieron más leales al trono de David. Pero las otras 10 tribus que estaban todavía en más enemistad, en más división, conformaron el reino del norte, o sea, el reino de Israel. Pero a pesar de que el reino del sur, como acabo de decirles, se mantuvo más leal hasta cierto punto al trono de David, ninguno de los dos reinos, ni el del norte ni el del sur, gozaron por mucho tiempo de paz y prosperidad. ¿Por qué? Porque permitieron que su corazón fuera dividido. Y eventualmente, tanto el reino del norte como el reino del sur fomentaron las falsas religiones y la idolatría. Y es por eso, hermanos, que tristemente leemos a lo largo del Antiguo Testamento, una frase muy común. Cuando un nuevo rey tomaba la dirección de los reinos de Israel, y esa frase es, y tomó el reinado fulanito o perencejito, y reinó sobre Israel e hizo lo malo delante de Jehová. Ustedes lo saben y yo lo sé. Cuando leemos el Antiguo Testamento, esta frase está por todos lados. Y tomó el reinado o la dirección de Israel tal rey e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Y esta situación continuó y continuó y continuó hasta que Dios se saturó del corazón dividido
de Israel y los entregó en esclavitud. Ahora, ¿cómo conectamos lo que acabo de compartirles, hermanos, con el mensaje de la Pascua? En los versículos 6 al 12 de Mateo 21 que acabamos de leer, nos dice la escritura que Jesús llama a dos de sus discípulos y los envía a que desaten dos animales, que son un asna y, se me sale el nombre en este momento, y un pollino. Y ellos obedecen a Jesús, le traen estos dos animales. Y dice la escritura que Jesús se monta en esta asna, sobre el otro animal montan mantas, montan túnicas, y Jesús emprende su camino hacia Jerusalén. Y dice la palabra que cuando Jesús está entrando en Jerusalén, voces, gritos salen de las multitudes. Y en esas voces lo que se escucha es Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Lamentablemente, hermanos, de esas mismas gargantas que brotaron esas palabras de júbilo, esos gritos de alabanza, esos hosanas, fue las gargantas de las que una semana más tarde, o menos de una semana más tarde, brotaron las expresiones de crucifícanle. Qué triste, hermanos. Un corazón dividido. La palabra Hosana, hermanos, que proviene del hebreo Hoshiana, significa salva o libera ahora, trae libertad ahora. Hermanos, pero cuán vacías, cuán inefectivas son las palabras que por bonitas que broten de nuestros labios, vengan como resultado de un corazón ambivalente y dividido, hermanos. Qué triste, hermanos, cuando en nuestro corazón hay división, no hay una identidad espiritual. Y a pesar de que nuestras bocas, de que nuestras palabras suenen muy bonitas, en nuestro corazón no hay una convicción de lo que estamos diciendo. Decía un escritor cristiano en cierta ocasión, a menudo las personas parecen aprobar el evangelio, pero pocos llegan a ser discípulos coherentes. Es una expresión fuerte, hermano. Pocos llegan a ser discípulos coherentes. Lo que eso significa es de que muchos se acercan al evangelio, muchos escuchan la palabra de invitación, muchos son llamados al arrepentimiento, a la comunión, pero pocos alcanzan a discernir lo que se procesa en sus mentes y que entró por sus oídos al punto de que impacte y revolucione su corazón. Eso fue lo que ese escritor quiso decir. Cuando Jesús iba a entrar a Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. Había una gran multitud, pero allí había una incoherencia, porque en medio de la multitud había una combinación de palabras de gozo que elogiaban a aquel que supuestamente esperaban como el consuelo de Israel. Pero en medio de ellos había otros que estaban movidos por la envidia, como eran los fariseos. Y esto es un panorama de, digámoslo así, una figura, un esquema de lo variada que pueden ser las motivaciones de la mente, del corazón de los hombres cuando somos confrontados por la verdad de Cristo. Hermanos, y hoy la historia no es nada diferente, hermanos. A pesar de que el tiempo ha pasado, la historia hoy en día no es nada diferente. Estamos viviendo un tiempo, hermanos, en la historia de la humanidad, en que estamos siendo testigos presenciales de señales proféticas. Hoy en día la iglesia que ha caminado a la luz de la palabra de Dios, en una relación de comunión con Dios, estamos a la expectativa de un evento
llamado el arrebatamiento de la iglesia. Un evento que puede ocurrir al final de este mensaje. Que quizá no termine ya este mensaje y nos vayamos. Que puede ocurrir mañana. Que puede ocurrir en cualquier momento. ¿Por qué? Porque las señales proféticas escritas en la palabra, Dios hablando a su pueblo, nos dice que el tiempo está maduro para que ese evento tome lugar en cualquier instante, hermano. Y nosotros bien podríamos en este momento estar clamando, al igual que lo hizo aquel pueblo cuando Jesús hizo esa entrada triunfal. Nosotros en este momento bien podríamos replicar ese momento y estar diciendo, Hosana. ¿Por qué? Porque viene ese momento esperado. No porque nosotros necesitemos otra redención, pero para que venga ese tiempo, hermanos, en que sí, la iglesia se irá, pero el mundo tendrá una oportunidad. Va a haber un precio, pero este sería el tiempo en que nosotros como iglesia deberíamos estar diciendo también, Hosana. Pero hay un problema, mis hermanos. Hay división en el corazón de la iglesia. La iglesia ha sido persuadida en su corazón para que entre la división, como resultado de que hemos permitido que las doctrinas de este mundo permeen y contaminen principios éticos y morales bajo los cuales hemos sido enseñados, hermanos. No sé cuántos de ustedes ya se enteraron, inclusive eso está en el chat de la IBC. No sé cuántos de ustedes se enteraron de que ya fue aprobada y ya está en circulación y a la venta la Biblia King James. El título en inglés es la King James Bible. ¿Por qué? Porque esta vez, no sé si eso ya está en otros idiomas, pero la versión que ya está a la venta es la que se conoce como la King James Bible. Con la versión que ustedes sí están familiarizados es con la King James Bible. Traduciendo esos dos nombres al español, la versión común, la que conocemos, es la versión Rey Santiago. La Biblia que acaba de salir al mercado es la versión, escuche, Reina Santiago. Yo no sé si ya ustedes vieron el problemita de nombres que hay ahí. La versión original, la que conocemos, es la versión Rey Santiago, y la Biblia que acaba de salir se llama Reina Santiago. ¿Ustedes han conocido alguna mujer que se llame Santiago? No es un nombre de mujer, ¿verdad? Sin embargo, esta Biblia se llama Reina Santiago. ¿Por qué? Porque es una Biblia que aprueba la homosexualidad y el lesbianismo. Antes de entrar con ustedes en este mensaje, por curiosidad me fui a Amazon, y en Amazon tienen la Biblia para la venta. La Biblia Queen James Bible. Tiene un valor de $25. Pero eso no fue lo que me llamó la atención. Me llamó la atención dos cosas. Que allí en Amazon, todo libro que se vende en Amazon obviamente tiene su descripción, y dentro de esa descripción tiene obviamente el nombre del autor. Para sorpresa, allí donde decía autor y con letra mayúscula, no minúscula, y yo creo que ya entendemos las connotaciones entre la minúscula y la mayúscula cuando se trata de hablar de Dios, en letra mayúscula decía autor God, con mayúscula, autor Dios. Ese es el título que hay en Amazon.com de la Biblia King James, autor Dios, con la letra G de God mayúscula. Y continúo leyendo yo ahí,
Y la Biblia tiene una aclaración en signos en quotation mark, entre comillas, y dice, escuchen, dice, la Biblia Reina Santiago está basada en la versión Rey Santiago y ha sido editada con el propósito de evitar malinterpretaciones homofóbicas. Razón tiene la palabra de Dios cuando nos dice que Satanás es padre de la mentira y que es un enemigo sutil. Satanás es maestro en hacer pasar el error por lo correcto y en disfrazar la mentira con traje de verdad. Así de la misma manera como Satanás se dio cuenta de que la palabra pornografía estaba siendo muy fuerte y estaba siendo un modelo de polémica, entonces Satanás le puso un titulito nuevo y lo llamó entretenimiento para adultos. Entonces, de esa manera, la pornografía obtuvo estrato social y mejor aprobación. Porque no, yo no veo pornografía, yo veo entretenimiento para adultos. Muy bonito. Pues de esa misma manera, aquí Satanás nos disfraza la Biblia Reina Santiago, no como una Biblia homosexual, ni una Biblia que apoya el lesbianismo, sino como una Biblia que ha sido tomada de la Biblia Rey Santiago para evitar problemas entre los hombres y no haya malinterpretaciones homofóbicas. Gracias, Satanás, por enseñarnos el lenguaje. Hermano, ¿sabe qué es lo triste de todo esto? De que ahora vamos a comenzar a ver los templos cuando se reabran, los que faltan por reabrirse, y vamos a comenzar a ver las congregaciones leyendo la Biblia Reina Santiago. ¿Ustedes imaginan lo que esto va a significar en la vida de la iglesia? ¿Ustedes imaginan cuál es el impacto que esto va a tener en la vida de la iglesia cuando esto se popularice al punto de que esta Biblia no solamente va a estar a disposición en inglés, sino en español, en chino, en lo que sea? Y obviamente, como estamos en un sistema regido por el mundo, pues las Biblias Reina Santiago se van a vender como pan caliente. Y cuando usted vaya a los templos donde ellos tengan una Biblia ahí para la congregación, de los que no tengan Biblia aún, pues lo único que vamos a encontrar ahí va a ser la Biblia Reina Santiago, donde el mundo le va a dar una muy buena acogida a esa Biblia por cuanto sus doctrinas vienen del infierno. Porque a la gente le va a fascinar de que en esa Biblia se le da claridad a malinterpretaciones homofóbicas. Esa va a ser la Biblia aplaudida y leída por el pueblo de Dios. Entonces, hermanos, es por eso que Dios en su palabra nos advierte y nos dice que en los días finales iba a haber gran necesidad de que ustedes, de que yo, de que su pueblo, su iglesia, estuviéramos firmes en nuestros principios y convicciones, porque vendría un ataque devastador sobre las enseñanzas sobre las cuales hemos sido instruidos por el Espíritu Santo. Este es el tiempo en que se va a cumplir las palabras de Mateo 24, 10 al 12, donde dice la palabra de Dios, y muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Hermanos, estamos viviendo un tiempo en el que si nosotros no nos tomamos en serio la advertencia de Dios, el consejo de Dios, el deseo de Dios por mantenernos en línea recta, nos va a ocurrir como le sucedió al pueblo de Israel, nos va a ocurrir como le pasó a Salomón con todo y su sabiduría. Y no se nos haga extraño que un día veamos al hermanito o a la hermanita del lado leyendo de la Biblia Reina Santiago.
y vamos a tener que callarnos. Digo, tener que callarnos y estamos con el mundo, porque esos son los días que se nos espera. Hoy es el tiempo, hermanos, en que tenemos que hacernos la siguiente pregunta. ¿Qué significa este tiempo de Pascua? ¿Qué es la Semana Santa para mí? ¿Es una fiesta? ¿Es una celebración? ¿Es una tradición? ¿Es un tiempo en que le he dicho al mundo, a la carne y a sus placeres, vamos a hacer una pausa por 8 días y la semana entrante nos vemos aquí de nuevo? ¿O es el tiempo en que vamos a estar meditando en la necesidad de hacer cambios de tal forma de que esa muerte y esa resurrección de Jesús dejen en nuestra vida un corazón firme y sin divisiones? Al infierno cada día se le hace más fácil dividir el corazón de la iglesia, pero la última decisión la tenemos tú y yo. No olvidemos que lo que sucedió en el Monte de la Calavera, mejor conocido como el Gólgota, te equipó a ti, me equipó a mí y equipó a toda la iglesia para que le hiciéramos frente a toda persuasión y a toda intención de división por parte de Satanás y su séquito de demonios y de planes de la oscuridad. El Señor Jesucristo, no nos olvidemos, hermanos, que el Señor Jesucristo nos dejó una hermosa, maravillosa y perfecta herencia. Y esa herencia fue de que con su muerte Él venció el pecado y con su resurrección Él venció a la muerte. Y ese fue el legado que Él nos dejó. Y ese debe ser el significado para ti y para mí de la Pascua. Una herencia en Cristo que nos hace inconmovibles, que nos hace indivisibles y en el que si nosotros vivimos bajo los principios y bajo el propósito de esa verdad, nuestro corazón jamás estará dividido para con Dios. Si así estás viviendo en el día de hoy, gloria a Dios por tu vida. Pero si hay algo en ti que sabes que no está caminando a la luz de lo que Dios quiere y desea, hoy es el día, mis hermanos, de hacer esos cambios. Este no es el tiempo para jugar al cristianito. Este no es el tiempo para jugar a la religión. Este es un tiempo en que Dios llama a su pueblo, a su iglesia, a mantener un corazón firme, un corazón sin divisiones, porque en el reloj de Dios faltan segundos para que den las 12. Mi invitación, hermanos, es a que este tiempo, esta semana de Pascua, no sea solamente una semana, sea cada día de nuestras vidas en el que recordemos que tenemos una herencia maravillosa en Cristo de victoria. Que Dios me los bendiga, mis hermanos. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta hora por esa cruz, Señor. Gracias por esa sangre, Padre Santo. Ayúdanos a fortalecernos cada día en ti, Señor. A entender que estamos viviendo un tiempo en la historia de la humanidad en el que si nuestros escudos no están puestos en alto y nuestra espada no está desenvainada, el enemigo tiene una gran oportunidad para dividir nuestros corazones, Señor. Padre, danos un sentir, Señor, de reverencia, primeramente delante de ti, Señor. De obediencia, Señor, de escuchar tu palabra, de no tener reparos en lo que tú demandas de tu pueblo, Señor. Tu palabra no da lugar a peros, a objeciones, a interpretaciones humanas, Señor. El mismo Jesús dijo, quien no está conmigo, contra mí está. No permitas, oh Dios,
de que la semilla de división permee nuestras mentes y nuestros corazones, para que de esa manera tú nos encuentres haciendo lo que te es agradable, Padre Santo. Bendice la Iglesia Bautista Central, bendice a mis hermanos, bendice a toda persona a la que este mensaje penetre por sus oídos, Señor. Si hay alguno en medio nuestro que aún no te haya recibido, Señor, permite, oh Padre Santo, que tu Santo Espíritu en este momento traiga a tu corazón convicción de pecado, Señor, y esta persona tome una decisión personal por Cristo Jesús. Pero si acaso todos los que estamos escuchando esta palabra que viene de ti, Señor, ya estamos sellados en Cristo a través de las arras de tu Santo Espíritu, permite entonces, Padre Santo, de que este mensaje sea atesorado, Padre Celestial, en nuestra mente y corazón, de tal manera de que no haya ninguna estrategia, ninguna artimaña del enemigo o de la oscuridad que pueda removernos de esta verdad maravillosa, de esa herencia que tenemos en esa sangre y en esa resurrección, Señor. Gracias por lo que tú hiciste y gracias porque por esa obra maravillosa y perfecta en nosotros hay un fundamento de fe y de esperanza, Señor. Te honramos y te bendecimos en el bello, maravilloso y poderoso nombre de nuestro Salvador y Redentor, Cristo Jesús. Amén y amén. Dios me los bendiga, mis hermanos. Si quieren decir algo, despedirse, saludarnos, hermanos, este es el momento. Yo voy a decir, Fernando, así como usted dijo de la Biblia, también yo escuché hace mucho tiempo de que Dios Madre. Oh, sí, eso está por ahí hace rato. Que hace mucho. Sí, Una mi vez, hermano. Y confirmo eso porque a mi hijo Daniel precisamente, él se sentó conmigo no hace mucho y me hizo esa pregunta porque hay alguien que supuestamente está en el Evangelio y cuando escuchó de que mi hijo, en un momento en que estaban tomando el lonche, mi hijo le estuvo hablando de la palabra y esta persona le dijo, no, es que yo soy cristiano también. Le dijo, oh, qué bueno, le dijo mi hijo Daniel. Y entraron en una conversación y entonces mi hijo Daniel no le dijo nada a esa persona, pero esa fue la pregunta que él me hizo a mí, porque me dijo, Dad, cuando yo estaba hablando con esta persona, de pronto empezó a decirme es que, y mi madre Dios, y él me dice, ¿qué? Mi madre Dios, mi madre, y me dijo, Dad, ¿dónde está eso en la Biblia? Y yo le dije, mijo, en ninguna parte, en ninguna parte hay ningún madre Dios. Entonces ahí él empezó a entrar dudas y yo le dije, tenga mucho cuidado, mijo, porque dice la palabra de Dios que Satanás, si se le antoja, se disfraza de ángel de luz. Y él muy facilito, con todo y su sutileza, le va a empezar a meter una semillita que si usted no tiene cuidado con lo que escucha, es por eso que siempre le digo, indague la palabra de Dios, escudriñela y si tiene preguntas, hágalas, pero mucho cuidado con tragarse esa papa caliente que ya yo sé por dónde viene ese comentario. Tenga mucho cuidado. Y bueno, hay muchos hispanos que están en eso, porque yo estaba un día en el Mori y una muchacha me dijo, te quiero hablar de mi Madre Dios. Dios. ¿Quién es Madre Dios? Madre Dios. Yo conozco a Jesús, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ahí no hay ninguna madre. Así que, tu madre, para allá, váyase para allá. Le dije así. Eso estuvo bien, Anita, muy bien. Sí. No, hermano, Mire, y ellos están regados madre, ¿no? hermano, mire, y corroborando con lo que acabo de compartirle, es así como el enemigo comienza sembrando esas semillitas de duda, porque la madre de la división, ¿qué es? La duda. Sí, es así. Ellos andan regados por ahí por Walmart. Por todos lados. Yo tuve la conversación con Daniel, él me hizo él trajo eso a colación una vez en la escuela dominical. Y eso es Pues cierto. figúrese, Regado, ahora entiendo por lo que dice el hermano Nelson de que esa pregunta no es tan reciente, sino que tiene un trasfondo ya de tiempo atrás, figúrese. Sí, Fernando, yo trabajé con uno de esos y él ponía sus audios y yo le decía, me haces el favor y quita esos audios porque él los ponía con volumen para que uno escuchara. Y le digo yo no quiero escuchar nada de esas cosas, me haces el favor y le quitas el volumen. Y una vez me dijo, como yo peleaba con él, me dijo, ay, el Dios Madre quiere hablar contigo, porque tú eres como yo era firme y todo eso, tú
él quiere hablar contigo, Dios Madre, quiere tener un encuentro contigo. Digo yo, ¿Qué tal? Bueno, yo les tengo un consejo, hermano. El día que les digan, el Dios Madre quiere hablar contigo, díganle, vaya, mándelo para ante el Dios Abuelita, que yo estoy muy ocupado porque yo no tengo. Él mandaba a todo el mundo para el infierno y yo le decía, el que se va a ir para el infierno eres tú. Amén. Por estar creyendo esa doctrina. Es terrible, hermano. Bueno, yo Sí, les hermano. hermano Fernando, yo les aconsejaría, porque estamos en una sociedad mercantilista, ¿no? Les aconsejaría a todos los hermanos que ni siquiera por curiosidad compraran esa Biblia, porque eso significaría que pues, sería un aumento. Sabemos que esto es una sociedad mercantilista, ¿no? Entonces, dejemos eso a un lado de no comprarla ni siquiera para leerla, porque Satanás es muy astuto. Y Eso es anatema. Puede traer tener un dudas en la anatema. mente. Sí, traer dudas en la gente, en las personas, en los cristianos que hagan eso. Entonces, Sí, dejemos- Curiosidad. Dice, Hermana Gloria, no sé si le entendí. ¿Usted está sugiriendo que se compre para leerla o que no se compre? No, No, que no se compre. Ok, lo que pasa es que tuve un problema aquí de audio y pensé que estaba diciendo que era bueno que la compráramos No, para no. instruirnos en qué es lo que dice. No, No. Ni siquiera se le no, la ocurra. curiosidad No, mata no, el no. gato, hermano. no. Estamos en una sociedad mercantilista y ellos van a tratar de venderla, y las personas por curiosidad, los cristianos por curiosidad, eso no se debe hacer porque eso es anatema. Eso es jugar con el diablo. Amén. Así es, hermano. Hay que tener mucho cuidado. Mire, la cuestión, hermanos, es la siguiente. No es que no se pueda leer literatura que vaya en contra de nuestros principios, porque si estamos a la altura de una madurez y un conocimiento bíblico con el que podamos batallar en contra de lo que ahí está escrito, muy bien, pero acuérdense de una cosa, hermano, y estas son palabras del mismo Señor Jesucristo. Huyan de la ocasión de caer y el enemigo huirá de ustedes. Muchas veces nos ponemos a jugar con candela y no nos damos cuenta que tenemos un sombrero de paja y resultamos más quemados que carne al barbecue. Amén. Entonces hay que tener mucho cuidado, hermanos, de que esto no se trata de meternos en el terreno del enemigo para aprender, sino de salirnos del terreno del enemigo para que allí no vayamos a caer, hermano. El Espíritu Santo nos da convicción de qué es lo que tenemos en la Escritura, Amén. en el libro de vida que tenemos, y sabemos de que esa es la verdad, y esa es la verdad que Amén. predicamos y compartimos. Todo lo que se salga de este contexto viene de las tinieblas, así que orémosle a Dios para que ahora esta nueva ola de ataques del infierno a través de esta Biblia no vaya a comenzar bueno, aunque a veces lo veo como inevitable, hermano, porque estamos en un mundo que si aún sin tener esa Biblia ya hay división, imagínense ustedes las consecuencias tan devastadoras de que la venta de esta nueva Biblia que apoya el lesbianismo y homosexualidad va a traer a la vida de los que no se sujetan a la verdad. Eso va a ser terrible, hermano. Estos son tiempos terribles, hermano. Hay que tener mucho cuidado y es por eso, y con esto termino, es por eso, hermanos, que tenemos que tener mucho cuidado con las cosas con las que a veces vemos como inofensivas y no lo son tales. Estoy hablando de la música, de las cosas con las que nos entretenemos, de las peliculitas que vemos. Hermano, mucho cuidado. A veces vemos eso como inofensivo. Y en eso no hay nada de inofensivo, hermano. Amén. Bueno, mis hermanos, que Dios me los bendiga. Yo espero que este mensaje nos haya ministrado a cada uno de nosotros, porque fue para mí también. Yo no lo creé, eso viene de la palabra de Dios. Yo simplemente fui un instrumento en las manos del Espíritu Santo. Bendecidos sean todos y no olvidemos la escuela dominical con nuestros hermanos Ibargüen en aproximadamente una media hora. Dios me los bendiga a todos y que sean todos muy bendecidos. Amén. 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 Dios le Nos bendiga. vemos pronto, hermanito. Dios le bendiga. Bye, bendiciones para todos. Dios los bendiga a todos. Amén.